Parceros, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ronald, profesional en Ciencias del Deporte de la Universidad UTCA, acá en Bogotá. Llevo en el medio del deporte más de 10 años, como profesional hace 7, dedicado al acondicionamiento físico y al entrenamiento personalizado. Aprovechando esta cuarentena, me gustaría traerles unas entrevistas a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico de diferentes deportes para saber cómo es la vida detrás de ellos. Yo sé que a muchos nos gustaría saber qué hay detrás, cómo son sus entrenamientos, cómo es su descanso, cómo es su vida, qué significa ser famoso o ser un deportista reconocido aquí en Bogotá o a nivel nacional o internacional. Entonces vamos a empezar con diferentes entrevistas y nuestro primer invitado es nada más y nada menos que una gran persona, un gran profesional. Ha trabajado en el fútbol profesional colombiano y es el profesor Gilberto Arenas, hombre de gran trayectoria en el fútbol profesional colombiano e internacional. Vamos a preguntarle qué responsabilidad cae sobre la preparación física de un equipo de este nivel, cómo es la relación con los jugadores, con el entrenador, con el cuerpo técnico en general, y vamos a conocer esto y mucho más. Gilberto, buenas tardes. Es para nosotros un honor tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Primer pregunta, ¿de dónde es? Cuéntenos usted dónde estudió. Yo soy santanderiano de San Gil, la Perla del Fonce, y terminé mi bachillerato allá. Viajé a Bogotá a estudiar licenciatura en Educación Física en la Universidad Pedagógica. De allí me gradué. Después fui al Brasil a hacer una especialización en fútbol en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y mi práctica la hice con el Flamengo. En ese momento el técnico era Tele Santana y entre los jugadores importantes estaba Zico, que estaba ya en la última parte de su carrera, Bebeto, Leonardo, Siño, y fue una experiencia muy buena. Después pude realizar otra especialización en alta gerencia y desarrollo deportivo de la Universidad del Área Andina y soy magíster en educación de la Universidad Autónoma del Caribe. Ok, perfecto. Cuéntenos por qué preparador físico y no entrenador o jugador u otra profesión diferente. Bueno, yo empecé jugando fútbol y entrenando con el equipo del colegio que participaba en el campeonato municipal de fútbol de San Gil. Y siempre estuve muy ligado al fútbol y en general al deporte durante todo mi bachillerato. Entonces, yo quería ser jugador. El fútbol no es para todos, entonces quise estudiar algo que me acercara y que me tuviera muy cerca del fútbol, y esto fue educación física. Entonces ahí empecé a trabajar. Ya no podía ser jugador, entonces, pero quería estar en el fútbol porque ha sido mi pasión toda la vida. Entonces, por esa razón, me preparé para estar de la mejor manera. Ok, Gilberto. Cuéntenos qué se siente ser parte de un cuerpo técnico de un equipo profesional. Bueno, primero que todo es una emoción muy grande porque es el sueño que tuve desde joven. Entonces, poder realizarlo es algo que lo llena a uno de mucha satisfacción. Entonces es orgullo el poder estar ahí, es alegría porque está en lo que a uno le gusta, que es el fútbol, y es saber que hay mucha gente que está con ilusiones de llegar a ser jugadores. Todos no lo logran, pero formar personas es lo más importante que tiene que tener uno presente cuando está en el entrenamiento del fútbol. ¿Cuál es el papel fundamental o su papel fundamental en un equipo, en una concentración? Bueno, toda la planificación macro tiene que tenerla uno para ayudarle al entrenador en esa planificación micro que se da en el día a día. En una concentración, la parte de la disciplina que corresponde al preparador físico tiene que estar muy pendiente de la llegada de todos los jugadores, de que las habitaciones estén listas, que
en el restaurante esté todo preparado a la hora que es, cuando se va a tener la charla técnica, que el salón esté asignado y que tenga todo eso hay que mirarlo con anticipación, con horas antes para que sobre la hora esté todo perfecto y no haya ningún problema. Además, está uno pendiente con el departamento médico de todo lo que corresponde a pasar por las habitaciones de los jugadores, mirando qué necesidad tienen para el día del partido. Ya nos contó un poquito de su formación, Gilberto. Cuéntenos por qué equipos ha pasado, un poquito de su trayectoria ya más práctica, por qué equipos y cómo ha sido. Bueno, yo llegué del Brasil con la especialización en fútbol. Esto fue lo que me abrió las puertas y llegué a trabajar en Santa Fe con Monaguillos. Okay. Después de Monaguillos pasé a la Reserva de Santa Fe. De allí, allí estuve en ambas circunstancias con el profesor Germán Basílico González. Allí fuimos a Selección Bogotá Sub-23, quedamos campeones nacionales, invictos. Después estuve con la Selección Bogotá Juvenil y por este buen trabajo nos llevaron a iniciar nuestra vida profesional como cuerpo técnico con el Deportes Tolima. Entonces estuve con el Tolima, después estuve con el Quindío, después regresé nuevamente al Tolima, estuve en el Huila, en Girardot Fútbol Club, fui subcampeón de la B con el profesor Rafael Corrales, después con él fuimos al Huila, que estaba en la B en ese momento, quedamos campeones con el Huila en la B, lo subimos a la A, de allí regresé al Tolima, después estuve en Pasto, después estuve en Millonarios, Bucaramanga, también estuve con la Academia Compensar, con el profesor Jaime Rodríguez, hicimos un trabajo muy bonito allí, en la B, estuve con el Bucaramanga en la A, y estaba trabajando con una escuela de fútbol que es Boca Juniors, que es filial del Boca argentino, cuando el profesor José Luis Pinto me llamó para que lo acompañara en Honduras. Allí tuve la suerte de poder estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ocupamos el 4º puesto, y después con el mismo profesor Pinto estuvimos en Millonarios. El año pasado, ¿cierto? Hasta el año pasado en Millonarios. Sí, el año pasado. Que fue mi segunda vez en Millonarios porque ya había estado anteriormente. Ok, perfecto. ¿Cómo, hablando ya técnicamente como tal de la preparación de un equipo, cómo se prepara o se alista una pretemporada? Bueno, una pretemporada hay que mirarla de dos formas. Lo que tradicionalmente llamamos pretemporada, que hoy en el fútbol moderno ya no es la misma pretemporada de lo tradicional. Antes la pretemporada era un mes de solo preparación física, sin tocar el balón. Hoy, desde el primer día, los jugadores están en contacto con el balón, porque es el elemento de juego más importante y porque tengo que estar trabajando sobre la toma de decisiones que el jugador tiene en cada momento, en cada circunstancia, en un partido. Entonces tengo que entrenar todo esto a la par de la parte física, pero hoy la parte física va dentro de ese trabajo de entrenamiento técnico y táctico, y son muy pocas las sesiones de trabajo que se tienen exclusivamente físicas, porque el fútbol ante todo es táctico, entonces tengo que hacer un énfasis en la táctica, y al lado de la táctica viene el trabajo de preparación física. ¿Algún equipo en la trayectoria, de la larga trayectoria que nos ha contado, algún equipo que lo haya marcado o algún momento? Bueno, ¿Algún momento difícil?
¿podríamos conocer algún momento difícil o algún momento también, por el contrario, bonito que recuerde, Gilberto? Bueno, de alegría, las veces que llegamos a finales, como fue primero pues con la selección Bogotá, que fuimos campeones nacionales sub-23 y donde de ese grupo todos jugaron fútbol profesional. Entonces eso lo llena a uno de alegría. Después el ser campeón de la B con el Atlético Huila. Y como dije anteriormente, fui subcampeón también con Girardot Fútbol Club. Estos son momentos en la B. Ese Girardot es hoy Jaguares. ¿Sí? Ok. Son momentos muy bonitos en la carrera de uno. También hay momentos muy difíciles cuando las cosas no se dan como uno quiere y uno tiene que salir del equipo porque los resultados no fueron los mejores. Ahí sale uno muy triste porque o ganando o en estas circunstancias uno ha dado lo máximo de uno como profesional para que las cosas salgan bien. Lo que pasa es que no siempre se dan de esa forma. Hablando de cábalas, mañas, costumbres, ¿ha visto alguna en algún jugador que le llame la atención? Que nos la Bueno, pudiera compartir. sí, hace muchos años los jugadores les gustaba colocarse ruda, que es una mata, ¿sí? Sí. Se la ubicaban entre las medias, pensando en que la matica les iba a ayudar a no tener lesiones. Eso es algo Wow. que me llamó mucho la atención. Eh, Cada vez hay menos cábalas porque la gente también se ha dado cuenta que eso no es. Se tiene más fe en un Dios, cada uno eh, desde su religión, pero se tiene un ser superior. Entonces, esto ha hecho que se cambie un poco ese estilo, esas cábalas que se tenían antes. Nos contó que ha trabajado con el profesor Jorge Luis Pinto. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, es una experiencia eh, muy bonita, muy satisfactoria como profesional, porque él es una de los entrenadores colombianos que más lejos ha llegado, quinto en un mundial, cuarto en los Juegos Olímpicos, que tuve el honor de acompañarlo en los Juegos Olímpicos. Él es muy estricto en la planificación, en la organización del entrenamiento. Para él el entrenamiento es sagrado y tiene una visión muy amplia del juego, desde lo táctico. Es muy analista de todos los partidos. Entonces, trabajar con él es un reto diario de darle el nivel que él piensa que uno puede dar. ¿Sí? Para él, para hablar así en términos, en palabras académicas, para él cada partido es una investigación. Es un honor trabajar con él por la exigencia que tiene y la exigencia que le pide a uno. Entonces, seguir cada año con él es sentirse uno profesionalmente en un nivel alto, porque es una exigencia muy importante y eso me hace sentir orgulloso. ¿Algún consejo o algunos hábitos que sigan los entrenadores para que quieras darnos para aquellos entrenadores que están empezando hasta ahora o los muchachos que quieran estudiar deportes o cualquier otra persona que ya está en el gremio del deporte y quiera llegar así de lejos? ¿Algún consejo para ellos? Sí, hay varias cosas que son importantes en este trabajo tan bonito pero tan exigente como es entrenar un deporte como es el fútbol. Lo primero, la formación, la capacitación, el saber uno que tiene que prepararse para trabajar en algo que no es como otras profesiones, que si tú no preparas lo que vas a hacer, no va a tener una consecuencia en una persona que lo puede perjudicar para toda la vida. Un ejercicio mal hecho en un niño lo puede dañar. Entonces uno tiene que ir muy preparado para saber que lo que está haciendo es lo correcto. Eso es ¿Sí? clave y eso está mal hecho acá, ¿cierto, Gilberto? Porque aquí por lo general se tiene la idea de que en las escuelas de formación al profesor que acaba de llegar se le entrega la categoría infantil, los niños.
y eso pues tendría que cambiar, ¿no? Sí, claro, porque el que más sabe debería estar allá. Lo que pasa es que aquí no estamos acostumbrados a pagar como corresponde en las categorías menores, que es donde viene la formación y es lo más delicado que tenemos nosotros. Y es donde se debe aprovechar al máximo la capacidad de los niños para que cuando lleguen a profesionales puedan exponer lo mejor de ellos como persona y como jugadores. Lo Ok, segundo, perfecto. es el profesionalismo. Dentro de ese profesionalismo está la puntualidad, el llegar siempre al entrenamiento y llegar primero que los jugadores, tanto Sí. para entrenamientos como para partidos. A veces somos muy relajados en eso y llegamos después, llegamos tarde, llegamos sobre la hora. El que llega sobre la hora ya llega tarde. Eso Nosotros es en clave. fútbol, si llegamos tarde, podemos perder un partido por W. Y alguien que pierde un partido por W sin una justificación, sin una razón lógica, eh, hablando de que por culpa del entrenador, ¿no? Eh, Claro. Tiene que replantearse muchas cosas porque él es el primero que tiene que estar y con mucho tiempo de anticipación. Tiene que prever el tráfico que hay, los problemas que va a tener y tiene que llegar primero una hora, hora y media antes de lo que corresponde. Lo otro, cuando se trabaja en cuerpos técnicos, es la lealtad. Uno tiene que ser leal con las personas o con el jefe con el que está trabajando y dar todo de sí para sacar el proyecto adelante. No trabajar a medias ni no ser confiable para esa persona, porque entonces no se va a trabajar como corresponde, de la mano todos, en conjunto, en equipo. Yo pienso que esas son los puntos más importantes que yo le diría a la gente: conocimiento, profesionalismo, y dentro de ese profesionalismo, el, la puntualidad y la lealtad. Ok, perfecto. Gilberto, ¿cómo evalúa usted el fútbol profesional colombiano? Bueno, el fútbol profesional colombiano yo lo veo con un buen nivel. Aquí sobre esto hay muchas cosas. La gente cuando está afuera dice que el fútbol es malo. Cuando uno está adentro se da cuenta que el nivel del fútbol es bueno. Que faltan cosas, sí, faltan, pero que el nivel técnico de los jugadores es bueno, que el nivel de formación y de preparación de los entrenadores también es bueno, que falta muchas cosas desde la parte administrativa, ¿sí? Para poder tener más herramientas para poder trabajar. Hoy vemos que la gran mayoría de entrenadores, de cuerpos técnicos, se han preparado y ahora con esto de las licencias para poder dirigir es algo muy bueno porque los obliga a estar en capacitaciones constantemente, en estar pendientes de su formación para que esto salga adelante. Eh, Gilberto, ¿usted cree que el fútbol seguiría siendo el mismo después de la pandemia? Bueno, es difícil responder porque estamos hablando a futuro, ¿sí? Pero recién empiece el fútbol sí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tiene que empezar sin público en los estadios y la emotividad que da el público es un factor que influye mucho en el rendimiento y en el ritmo del partido. Entonces, mientras la gente se acostumbra a jugar sin público, va a ser difícil, pero la pandemia nos obliga a que no podemos ir a estadios, a teatros, entonces hay que verlos por televisión y se va a volver importante la televisión, los torneos, que se vean todos por televisión, mientras pasa toda la problemática que no sabemos a ciencia Exacto. cierta cuánto tiempo es. En comparación, sé que del abismo del fútbol colombiano al fútbol europeo hay un abismo grande en cuanto a los medios, a la tecnología.
Pero podríamos de pronto decir qué tan lejos estamos de pronto de ellos. Bueno, uno a la distancia ya ve que en Europa están los mejores jugadores. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema con nosotros? No nos podemos comparar con ellos porque allá está lo mejor. Jugador bueno que salga de acá, se va de una vez para allá. ¿Sí? Entonces, allá están trabajando con los mejores de los mejores. Cada plantilla tiene 3 jugadores en la misma posición y los 3 jugadores son de selección de su país. ¿Sí? Entonces, Okay, desde claro. ese punto de vista es difícil comparar porque allá está lo mejor. Ahora, si hacemos un análisis más amplio, tienen mejor infraestructura. Las canchas son mucho mejor. El mantenimiento que se les da. Las instalaciones donde se entrena también son mucho mejor y la mayoría de los equipos son propias. Acá hasta ahora estamos empezando a que los clubes sean conscientes de tener su sede deportiva propia, donde tengan unas buenas canchas para entrenar y tengan un buen mantenimiento. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que mirar que hay diferencias. ¿Sí? Ahora, en cuanto al material humano, a las personas, a los jugadores, tengo la posibilidad de que mi hijo, José Luis, que también es entrenador de fútbol, este año estaba estudiando en España, dirección de fútbol, y él pudo percibir más de cerca este tipo de cosas. Y él me comentaba que la diferencia grande que ve con el fútbol colombiano es la mentalidad de los jugadores y la mentalidad que tienen los técnicos. Entonces, nosotros tenemos que mejorar en esa parte de mentalidad, de ser conscientes de lo que tenemos y de lo que podemos. ¿Sí? Porque tenemos muy buenos jugadores técnicamente. Sí. Falta la mentalidad de ellos sea más profesional, que su parte cognitiva sea mejor, se preparen de una forma mejor. No es solo jugar el fútbol, es prepararse también para la vida y esto les va a abrir la posibilidad de ver cosas diferentes. Entonces, la mentalidad, pienso yo, de acuerdo con lo que he hablado mucho con él, es la diferencia más grande que tenemos, además de la parte estructural, como te decía antes. Para terminar, ¿de pronto alguna vez has tenido o has pasado, te ha pasado por la mente retirarte del fútbol? ¿Dejar de seguir trabajando o hasta cuándo tienes pensado seguir en el medio? Bueno, sí, son dos preguntas en una, ¿sí? Sí hubo un momento a mitad de mi carrera que me cuestioné muchísimo si valía la pena seguir o no. Había 2 razones. Uno, el estar lejos de la familia. Es muy duro para uno estar en otra ciudad y la familia lejos, ¿sí? Y uno trabajando. Entonces se cuestiona uno, ¿vale la pena ese sacrificio tan fuerte de estar lejos de la esposa, del hijo, de no verlo crecer en ese día a día? ¿Sí? Y en esos momentos críticos viene la segunda parte, que es la parte económica. En esa época pasaban hasta 6 meses y no nos pagaban. Entonces, hoy no se da, ¿sí? Y si se da con menos meses de espera, ¿sí? Se atrasan Sí. 2, máximo 3 meses, pero en esa época llegamos hasta 5 y 6 meses. Entonces fue bastante duro, bastante difícil para pensar en continuar. Afortunadamente, la familia le ayuda también a uno. Mi señora fue un bastión muy importante en esos momentos, donde le da a uno el apoyo, donde creen en uno para que siga adelante, porque son momentos bien difíciles y bien duros. En cuanto a hasta cuándo
Yo digo jocosamente que voy a trabajar más o menos hasta los 65 años a nivel de rendimiento con entrenadores, y de los 65 a los 70, porque voy a trabajar hasta los 70 años, voy a estar trabajando con mi hijo José Luis para que él se forje como un entrenador top y un entrenador de primera línea. Ok, Gilberto, muchísimas gracias. De verdad, toda esta información valiosa. Espero que le sirva a mucha gente que nos va a ver. Y de verdad, muchas gracias, Gilberto, por tu tiempo y por todo. A usted muy amable, y espero que le vaya muy bien con esta nueva idea, con este emprendimiento, que las cosas se le den, y siempre estaremos aquí muy pendiente para colaborarle y ayudarle en lo que necesite. Bueno, espero que les haya gustado, que esta información valiosísima sea de gran ayuda para todos. Cada 8 días vamos a estar subiendo un nuevo video. Síganme por mis redes sociales. Un abrazo y suerte para todos.